24 de octubre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ciprensa nos recuerda que entre otros santos del día podemos recordar a San Antonio María Claret. Antonio Claret nace en Salent, Barcelona, a unos 15 kilómetros de Manresa, en el año 1807, en el seno de una familia profundamente cristiana dedicada a la fabricación textil. Su infancia no transcurrió con total tranquilidad. La guerra napoleónica, la influencia de las ideas de la Revolución Francesa, el juramento de la Constitución de 1812 y las tensiones entre absolutistas y liberales marcaron de alguna manera la vida del santo. En el aspecto religioso está marcado por la vivencia de la providencia de Dios, por un lado, y por la idea de la eternidad, por otro lado. Su piedad se ve influida por la devoción a la Virgen María y a la Eucaristía. A los 12 años, su padre le pone a trabajar en el telar familiar. Reconociendo su habilidad para la fabricación, va a Barcelona para perfeccionarse en el arte textil. Salent, obrero, se dedica con verdadera pasión al trabajo. Vivía para él día y noche. Sus oraciones, en cambio, no eran tantas ni tan fervorosas, aunque no deja la misa dominical ni el rezo del rosario. Poco a poco se le va olvidando el deseo infantil de ser sacerdote, pero Dios le iba dirigiéndose con sus planes. Unos duros desengaños y sobre todo la palabra del Evangelio, de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si al final pierde su vida, sacuden su conciencia. A pesar de las ofertas para montar su propia fábrica, se niega a satisfacer el deseo de su padre y decide ser cartujo. A los 22 años ingresa en el seminario de Vic, sin perder de vista su intención de ser monje cartujo. Cuando se dirige a la cartuja de Montalegre, al año siguiente, una tormenta le obliga a retroceder y su sueño de vida retirada empieza a desvanecerse. Prosigue sus estudios seminarísticos en Vic. Sufre una fuerte tentación contra la castidad, en la que reconoce la intercesión maternal de la Virgen María en su favor y sobre todo la voluntad de Dios que le quiere misionero evangelizador. Aunque no había concluido los estudios teológicos, el 13 de junio de 1835 recibe la ordenación sacerdotal, porque su obispo veía en él algo extraordinario. Queda encargado de su parroquia natal, Salent. Pero la parroquia no era lo suyo. Siente cada vez con más fuerza que el Señor lo llama a evangelizar. La situación política en Cataluña, dividida por la guerra civil entre liberales y carlistas, y la de la Iglesia, sometida a la desconfianza de los gobernantes, no dejaba otra solución que la de salir de su patria y ofrecerse a Propaganda Fide, encargada entonces de toda la obra de evangelización de cualquier tipo. Tras un viaje lleno de peligros, llegó a Roma. Aprovechó unos días que tenía libres para hacer ejercicios espirituales en la casa del Yesu de los jesuitas. Su director le animó a solicitar el ingreso en la Compañía de Jesús. A principios de 1840, a los 4 meses de haber comenzado el noviciado, se ve aquejado de un dolor intenso en la pierna derecha que le impide caminar. La mano de Dios se hace sentir. El padre general de los jesuitas le dijo con resolución: «Es la voluntad de Dios que usted vaya pronto a España. No tenga miedo. Ánimo». De nuevo en Cataluña se le confía la parroquia de Viladrau. Al estar esta bien atendida, puede desplazarse para dar misiones y ejercicios en poblaciones cercanas. Su obispo, conocedor de la vocación claretiana y de los frutos de su predicación, le deja libre de toda atadura parroquial para poder evangelizar de pueblo en pueblo. Por el deseo de comunión con la jerarquía y por las facultades pastorales que comportaba, solicitó a Propaganda Fide el título de misionero apostólico. Él llenó de contenido espiritual y apostólico. Recorrió prácticamente toda Cataluña, de 1843 a 1847, predicando la palabra de Dios, siempre a pie, sin aceptar dinero ni regalos por su ministerio. ¿Le movía a ello la imitación de Jesucristo? A
pesar de su neutralidad política, pronto iba a sufrir persecuciones por parte de los gobernantes y calumnias de quienes combatían la fe. Pero San Antonio María Claret no iba a ser solo predicador incansable de misiones al pueblo y de ejercicios a los sacerdotes y religiosas. Pronto va descubriendo otros medios de apostolado más eficaces. Publicó devocionarios, pequeños opúsculos dirigidos a los sacerdotes, religiosas, niños, jóvenes, casadas, padres de familia. Fundó la librería religiosa en 1848, que en 2 años lanzó 2.800.000 ejemplares de libros, 2.059.500 opúsculos y 4.249.200 hojas volantes. Como medio eficaz de perseverancia y progreso en la vida cristiana, funda o potencia cofradías, entre ellas la Hermandad del Santísimo e Inmaculado Corazón de María, que fue el anticipo de las religiosas en sus casas, o hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María, que con el tiempo llegará a ser el Instituto Secular Filiación Cordmariana. Al serle imposible predicar en Cataluña por la rebelión armada, su obispo lo envió a Canarias. De febrero de 1848 a mayo de 1849 recorrió las islas. Pronto y familiarmente se le comenzó a llamar el Padrito. Tan popular se hizo que es copatrono de la diócesis de Las Palmas con la Virgen del Pino. De vuelta ya en Cataluña el 16 de julio de 1849, funda en una celda del seminario de Vic la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. La gran obra de Claret comienza humildemente con 5 sacerdotes dotados del mismo espíritu que el fundador. A los pocos días, el 11 de agosto, comunican a Mosén Claret su nombramiento como arzobispo de Cuba. A pesar de su resistencia y de sus objeciones, a cuenta de la librería religiosa y de la recién fundada Congregación de Misioneros, hubo de aceptar ese cargo por obediencia y fue consagrado en Vic el 6 de octubre de 1850. La situación en la isla de Cuba es deplorable: explotación y esclavitud, inmoralidad pública, inseguridad familiar, desafecto a la Iglesia y, sobre todo, progresiva descristianización. Nada más llegar, comprende que lo más necesario es emprender un trabajo de renovación en la vida cristiana y promueve una serie de campañas misioneras en las que participa él mismo para llevar la palabra de Dios a todos los poblados. Dio a su ministerio episcopal una interpretación misionera. En 6 años recorrió 3 veces toda su diócesis. Se preocupó de la renovación espiritual y pastoral del clero y la fundación de comunidades religiosas. Para la educación de la juventud y el cuidado de las instituciones asistenciales, logró que los escolapios, los jesuitas y las hijas de caridad establecieran comunidades en Cuba. Con la Madre Antonia París fundó las religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas el 27 de agosto de 1855. Luchó contra la esclavitud, creó una granja escuela para los niños pobres, puso una caja de ahorros con marcado carácter social, fundó bibliotecas populares. Tanta y tan diversa actividad le supone enfrentamientos, calumnias, persecuciones y hasta atentados. Él sufrió en Holguín, 1 de febrero de 1856. Casi le cuesta la vida, aunque le hace derramar su sangre por Cristo. La reina Isabel II lo elige personalmente como su confesor en 1857 y se ve obligado a trasladarse a Madrid. Debe acudir semanalmente al menos a la corte a ejercer su ministerio de confesión y a cuidarse de la educación cristiana del príncipe Alfonso y de las infantas. Debido a su influencia espiritual y a su firmeza, poco a poco va cambiando la situación religiosa y moral de la corte. Vive austera y pobremente. Los ministerios de palacio no llenan ni el tiempo ni el espíritu apostólico de Monseñor Claret. Ejerce una intensa actividad en la ciudad. Predica, confiesa, escribe libros, visita cárceles y hospitales. Aprovecha los viajes con los reyes por España para predicar por todas partes.
promueve la Academia de San Miguel, un proyecto en el que pretende aglutinar a intelectuales y artistas para que se asocien para fomentar las ciencias y las artes bajo el aspecto religioso, aunar sus esfuerzos para combatir los errores, propagar los buenos libros y con ellos las buenas doctrinas. La reina le nombra protector de la Iglesia y del Hospital de Montserrat de Madrid, y en 1859 presidente del Escorial. Su gestión no puede ser más eficaz y más amplia: restauración del edificio, equipamiento de la iglesia, establecimiento de una comunidad y un seminario. Una de sus mayores preocupaciones será dotar a España de obispos celosos y proteger e impulsar la vida consagrada, especialmente la de los institutos fundados por él, los misioneros y las religiosas de María Inmaculada, o por otros. Mantiene celosamente su independencia y neutralidad política siempre, lo que le acarrea múltiples enemistades. Se convierte en el blanco del odio y de la venganza de muchos. No obstante de haber marchado siempre con preocupación en este terreno, se refiere a los favoritismos, no he escapado a las malas lenguas, confiesa. Su unión con Jesucristo alcanza un punto álgido en la gracia de la conservación de las especies sacramentales, otorgado en la granja de Segovia el 26 de agosto de 1861. A raíz de la Revolución de septiembre de 1868, parte con la reina hacia el exilio. En París mantiene su ministerio con la reina y el príncipe de Asturias, funda las conferencias de la Sagrada Familia y se prodiga en múltiples actividades apostólicas. Para la celebración de las bodas de oro sacerdotales del Papa Pío IX va a Roma. Participa en la preparación del Concilio Vaticano I, en el que interviene defendiendo la infalibilidad pontificia. Al concluir las sesiones, con la salud ya muy quebrantada y presumiendo próxima a su muerte, se traslada a la comunidad que sus misioneros tienen en Prades, Francia. Hasta allí llegan sus perseguidores, que pretenden apresarle y llevarlo a España para juzgarlo y condenarlo. Debe huir como un delincuente y refugiarse en el monasterio cisterciense de Frankfurt. En este monasterio de Frankfurt, a los 63 años, rodeado del afecto de los monjes y de algunos de sus misioneros, fallece el 24 de octubre de 1870. Sus restos mortales se trasladan a Vic en 1897. Es beatificado por Pío XI el 25 de febrero de 1934 y Pío XII lo canoniza el 7 de mayo de 1950. Bendito San Antonio María Claret, ruega por nosotros pecadores. Amén. Recordamos también